¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros en el noticiero más veloz del planeta. 10 a las 2, información a ritmo digital. La 1. Ante el inminente debate en la Cámara de Diputados sobre la reforma eléctrica, en su conferencia matutina desde Cuernavaca, Morelos, Andrés Manuel López Obrador dijo que de aprobarse, las empresas nacionales y extranjeras no saldrán perjudicadas. Pues que no tienen por qué preocuparse. En la iniciativa se establece que se les garantiza el 54%, el 46% del mercado. Y la Comisión Federal, que es una empresa pública, se encargaría de la generación del 54%. ¿Cuánto es el 46%? Es todo lo que consume Argentina. Bueno, además el presidente señaló la intención de eliminar los contratos de autoabasto porque son leoninos, dijo. Sobre lo dicho por el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, de que teme que la reforma eléctrica afecte a las empresas de su país, dijo que respeta mucho al embajador, pero que su gobierno, el de López Obrador, tiene una postura que defenderá y que serán los legisladores mexicanos los que decidan. Señaló que antes de que termine abril ya se sabrá lo de la reforma eléctrica. Y ante el madruguete que dio al Banco de México por el anuncio del alza a 6.5% en la referencia, López Obrador afirmó que el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, hizo muy mal porque es miembro de la Junta del Banco, pero no tenía por qué dar información confidencial. Bueno, que fue el secretario de Hacienda el que le informó. Por lo que reiteró, su administración respeta la autonomía del Banco de México. La 2. El madruguete del presidente López Obrador sobre el aumento de 50 puntos a las tasas de interés suscitó diversas reacciones. Carlos Capistrán, economista en jefe para Bank of America, señaló que ese tipo de acciones abonan a la incertidumbre de los mercados. Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA, dijo que la filtración es muy preocupante. Gabriel Casillas, economista en jefe de Barclays para América Latina, indicó que lo dicho por AMLO pudo provenir de Hacienda y lo catalogó de un anuncio desafortunado. Las organizaciones Instituto Mexicano para la Competitividad, México, ¿Cómo vamos? Y México Evalúa, señalaron que esta acción sí vulnera la autonomía del Banco de México y considerado como una acción inédita en la inauguración de la convención bancaria, López Obrador por vez primera aceptó que se equivocó y pidió una disculpa por adelantarse al anuncio del Banco Central. Luego de la disculpa de AMLO, la subgobernadora de Banjico, Irene Espinosa, aseguró que no hay ningún tipo de interferencia en las decisiones de la institución. La también subgobernadora del Banco de México, Galia Borja, dijo que no hay ninguna vulnerabilidad sobre la autonomía de Banjico porque la decisión se tomó entre los 5 integrantes de la Junta de Gobierno. Luego de las reacciones que originó este madruguete presidencial, López Obrador aprovechó su discurso durante la ceremonia inaugural de la convención bancaria en Acapulco para ofrecer disculpas por lo sucedido. Quiero ofrecer una disculpa a la gobernadora del Banco de México y a los vicegobernadores porque recibí la información anoche de que habían tomado la decisión de incrementar la tasa al 6.5%. Pensé que ya se había hecho público y hoy en la mañana hablé del tema. Reafirmo mi compromiso de respetar la autonomía del Banco de México. Y en el marco de la edición 85 de la Convención Bancaria, el presidente López Obrador ofreció por otra parte certidumbre a los banqueros.
se comprometió a que por el resto de su administración no habrá un cambio de reglas ni iniciativa alguna que afecte las utilidades que legalmente obtienen por los servicios que prestan. La 4. Y sobre el incidente de López Obrador adelantándose al Banco de México en el anuncio del aumento a las tasas de interés. Hablé esta mañana con el doctor José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. Este episodio de ayer es una anécdota o implica algo más serio, José Luis. Desde mi punto de vista, sí tiene implicaciones serias por tres factores básicos. El primero es por el elemento legal que implica el que se debe de guardar cierta secrecía, a menos que la Junta de Gobierno lo autorice, algo que no ocurrió, para divulgar la información que se acuerda en el día previo. Es decir, se tendría que haber contado con una autorización por parte del Banco de México para poder hacer público el hecho de que se iba a incrementar en 50 puntos base las tasas de interés. Ese es el primer aspecto. El segundo es lo que implica para los movimientos financieros. Aparentemente uno diría, bueno, son apenas 0.5%, pero cuando se considera la cantidad de recursos económicos de miles de millones de pesos que se mueven alrededor del sistema financiero y en donde medio punto puede ser muy significativo, pues evidentemente el que esto se dé a conocer antes de que sea oficial, puede generar ganancias o pérdidas no previstas. Y tercero, evidentemente que esto vulnera un tanto la confiabilidad sobre qué tan autónomo es el Banco de México, en donde afortunadamente el presidente salió a comentar que era por falta de conocimiento de que todavía no era público, pero en donde de fondo lo que se tiene es pues todavía la duda de qué tanto va a ser Banco de México autónomo, al menos a como lo conocíamos hasta el año pasado. La 5. La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, llegó a un acuerdo preparatorio, a un acuerdo reparatorio para los 3 policías que la acusaron de agresión, el cual consistió en ofrecer una disculpa pública, pagarle 30,000 pesos a cada uno y asistir durante 6 meses a terapia para manejo de su ira. Al salir del reclusorio norte, Sandra Cuevas ofreció la disculpa, pero subrayó que no acepta responsabilidad en los hechos. Me disculpo, pero no reconozco los hechos. Me disculpo y me disculpo de corazón con la ciudadanía, con mis partidos, por este trago amargo, y me disculpo también de corazón con Eduardo, con Faustino y con Marco. Si ellos consideran que les hice yo un daño, les ofrezco una disculpa, sin reconocer, insisto, que haya hecho yo algún daño a los compañeros. Mañana me van a ver, como todos los días, a partir de las 5:30 de la mañana, recorrer una colonia y seguirle dando resultados a la gente. Gracias. Disculpa pública, quedan suspendidas las medidas cautelares, por lo que Sandra regresará a sus funciones a la alcaldía Cuauhtémoc a partir de la tarde de este mismo viernes. La 6. La Organización de las Naciones Unidas aprobó finalmente la resolución de Francia y México que pide cesar agresiones de Rusia contra civiles en Ucrania. Con 140 votos a favor, 5 en contra y 38 abstenciones, la resolución pide un cese inmediato de hostilidades de Rusia contra Ucrania y en particular cualquier ataque contra personas y objetos civiles. Es Juan Ramón de la Fuente, embajador de México ante la ONU. La prioridad para México en este terrible conflicto ha sido y seguirá siendo, en ejercicio pleno de nuestra soberanía, la acción humanitaria, la protección de civiles y el respeto al derecho internacional humanitario.
El embajador de la Fuente insistió en que el fin a los ataques rusos en territorio ucraniano debe ser una prioridad ineludible de cualquier resolución humanitaria y destacó el hecho de que, a pesar de esa necesidad, no todos los Estados miembros de la ONU parecen estar de acuerdo con ello. La 7. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó que las sanciones a Rusia son pasos poderosos, pero que llegaron tarde ya que su país está siendo devastado por las fuerzas militares del Kremlin. En videoconferencia en la reunión de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, señaló que si las hubieran anunciado cuando estaba concentrando sus fuerzas en la frontera, Rusia no hubiera ido a la guerra. En tanto, este viernes, en su segundo día en Europa, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, convivió con las tropas de su país emplazadas en Polonia. Biden tuvo palabras de aliento y les dijo que son la mejor fuerza de combate del mundo. Por su lado, Moscú negó que esté usando armas químicas en Ucrania, a pesar de que constató que en territorio ucraniano los países europeos han introducido biomateriales patógenos, lo que podría causar un foco epidémico de escala solo comparable a la pandemia del COVID-19. En contraste, Biden prometió que tendrá una respuesta contundente si los rusos usan armas químicas contra el pueblo ucraniano. A la decisión de la ONU de un cese al fuego y que Rusia se retire de Ucrania, el Kremlin amenazó de que si la Organización Mundial manda soldados a territorio ucraniano, será la causa de una tercera guerra mundial. La 8. Y a propósito de este complejo conflicto, hablé esta mañana con la prestigiosa internacionalista y especialista en geopolítica, Stephanie Enaro. ¿Qué representa esto para las relaciones nuestras con Estados Unidos? Creo que es un momento lleno de contradicciones. Creo que no fue el mejor timing para haber instalado ese grupo. Tenemos una posición de neutralidad y la instalación de ese grupo en la Cámara de Diputados, por el primor, por así decirlo, hace dudar muchísimo sobre la posición. Es curioso que un día se tenga en el mismo lugar sentado el embajador de Rusia y al día siguiente al estadounidense. A eso hay que sumarle, como bien dices, Ricardo, las declaraciones del presidente que han llevado al jefe del Comando Norte de Estados Unidos, a Glenn Van Herk, a decir que México es el lugar del mundo donde más hay espías rusos. Eso de alguna manera nos habla de las sospechas, de las fricciones que pueda haber en la que es la relación bilateral más importante para México, porque a pesar de que haya un refugio para este nacionalismo mexicano en donde se rebela contra Estados Unidos y se tiene una nostalgia romántica por Rusia, la realidad es que dependemos del 85% de nuestro comercio con Estados Unidos y es donde nuestro interés geopolítico debe de estar. ¿Cuál otro aspecto destacarías de este momento y la postura de México, lo que pueda representar para nuestro país este desaguisado diplomático, mi querida Stephanie? Creo que de alguna manera hay una ruptura en la política exterior mexicana. Lo que dice el presidente no tiene nada que ver con lo que dice Juan Ramón de la Fuente en la ONU. No hay una alineación discursiva. Parece que Juan Ramón de la Fuente se está quedando solo y que el presidente sigue metiendo autogoles en política exterior y que el tema de Ucrania se usa para polarizar, para dividir, para encender el nacionalismo mexicano y que cuando el presidente hable de golpismo e injerencismo sea bien visto porque ya está cargada cada vez más esta relación bilateral de desconfianza y de rencor. La 9. Pero ¿cuál es la percepción que tienen los estadounidenses de la invasión de Rusia a Ucrania? De ello hablé también esta mañana con Francisco Abundis, director general de Parametría. Primero, me parece interesante ver el porcentaje de personas que aprueban o desaprueban la respuesta de la administración Biden a la invasión rusa en Ucrania. Es interesante porque la gente que lo aprueba algo o mucho está por arriba de sus niveles de aprobación del propio presidente.
presidente, es decir, están aprobando más sus medidas de lo que aprueban a Biden. Si quieres es marginal la diferencia, pero me parece importante destacarlo. 47% de la población estaría aprobando lo que está haciendo el presidente y 39% lo estaría desaprobando de alguna manera, 13% no está seguro de qué pensar. Por otra parte, cuando revisamos los porcentajes de la población de Estados Unidos que consideran que el apoyo que está brindando este país a Ucrania es suficiente o no, es interesante que la mayor parte, 42%, cree que no es suficiente, es decir, la mayor parte de los estadounidenses creen que se debería de dar más apoyo. Otro casi 20% no está segura la población, y 39%, 7% que cree que es demasiado, o 32% que cree que es la cantidad correcta. Si sumas ese 7%, es interesante porque finalmente la gente cree que no es suficiente, solo 32% cree que es la cantidad correcta, pero otro 7% estaría en el extremo de que cree que es demasiado. Ese 7% más el 42% de que cree que no es suficiente estaría criticando implícitamente al presidente Biden, ya sea porque está dando demasiado o porque cree que debe de apoyar más a los ucranianos. La 10. Y para cerrar, como todos los viernes, la siempre sabrosa crónica de nuestro jefe de información, Juan Ayón, quien a propósito de la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, hoy nos lleva de los llanos de Balbuena a los llanos de Santa Lucía. Las escenas de la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, los 1,400 invitados, el bullicio, la romería y la venta de las tlayudas harán memorable el evento. Las orquestas típicas de niñas, niños y adolescentes interpretando Por los Caminos del Sur del compositor y poeta guerrerense José Agustín Ramírez y Dios nunca muere del músico y compositor oaxaqueño Macedonio Alcalá y las orquestas militares amenizaron el acto. Pero también los polvos que levanta el viento de Santa Lucía serán recordados y son propicios para volver a la memoria los llanos de Balbuena. Entre los eventos del centenario de la independencia, en enero de 1910 se efectuó el primer vuelo de un avión que despegó precisamente de la hacienda de Balbuena, cerca de la Ciudad de México. La hazaña la llevó a cabo el mexicano Alberto Braniff a bordo de un avión de fabricación francesa. Para que se realizara el vuelo, las autoridades militares enviaron a un pelotón a que efectuaran los trabajos de acondicionamiento del terreno, a fin de que el avión se desplazara por el suelo, despegara y volviera a aterrizar sin contratiempos. Se escogieron los llanos de la hacienda de Balbuena porque estaban cerca de la estación del ferrocarril de San Lázaro. No había obstáculos para armar el avión que venía en cajas del puerto de Veracruz y no se tenía que pagar nada porque eran propiedades de la familia del piloto. Ya después de haber desayunado un atole y unos ricos tamales, el 8 de enero, Braniff subió al avión para efectuar el primer vuelo en un país latinoamericano. En la altura de la Ciudad de México, 2.240 metros sobre el nivel del mar, agregaron mayor mérito a la hazaña. 3 meses después, en mayo de 1910, el deportista Manuel Lebrija, quien se había distinguido como piloto de globos y planeadores, además de conductor de automóviles de carreras, inició un vuelo utilizando también los llanos de Balbuena. En los meses de febrero y marzo de 1911, un grupo de pilotos extranjeros, entre ellos Roland Garros, pionero de la aviación francesa, realizaron exhibiciones en Monterrey, Ciudad de México y Veracruz. Roland Garros murió el 5 de octubre en combate durante la Primera Guerra Mundial. En su honor, en 1920, el estadio de tenis de París lleva su nombre, y desde 1928, el abierto de tenis de Francia también se le conoce como Roland Garros. Volviendo a nuestro tema, en noviembre de 2011, la Ciudad de México fue escenario nuevamente de otro hecho histórico. Francisco I. Madero se convirtió en el primer presidente del mundo que voló en un avión, claro, acompañado por el piloto Gio Diot. Los actores de la Revolución Mexicana orientaron la aviación hacia la guerra
Y el 14 de abril de 1914, el avión Sonora, en apoyo a los constitucionalistas, lanzó varias bombas sobre el cañonero huertista Guerrero, poniéndolo en fuga. Este evento se llevó a cabo en Topolobampo, Sinaloa, y el piloto Gustavo Salinas pasó a la historia como el héroe que participó en el primer combate aeronaval del planeta. De algunos de estos hechos ya han pasado 100 años y algunos ya están por cumplirlos. De repente una voz femenina termina con mis recuerdos para preguntarme con qué salsa quiero mi tlayuda o doradita en los llanos de Santa Lucía. Así que pueden pedir sus tlayudas, sus tamales, también preparamos empanadas de amarillo. No era una reportera, era la señora de las tlayudas, que ya se hizo celebérrima. Y así, muy llaneros, muy tlayuderos y muy aéreos, llegamos al final del día de hoy. Gracias, como siempre, por sus mensajes, comentarios, sugerencias, críticas. Todos los tomamos en cuenta. Por favor, síganse cuidando todo este fin de semana, de preferencia, guardaditos en casa. No olviden el uso del cubrebocas. No hagan caso a eso de que ya se puede prescindir del cubrebocas en espacios abiertos. Hay que tenerlo todo el tiempo que se pueda, desde que pone uno un pie fuera de la casa. Bueno, por favor, síganse cuidando mucho, disfruten su fin y ya saben que tenemos una cita de lunes a viernes en 10 a las 2 y en todo momento con nuestros contenidos completitos en nuestras redes sociales y por supuesto aquí en nuestra página rochainforma.com. De nuevo, nuestros mejores deseos por un muy buen fin de semana y hasta entonces, hasta el lunes, hasta siempre.